Buenas noches y muchas gracias por acompañarnos. Es un verdadero honor estar de nuevo en la Universidad Católica Boliviana, especialmente en una ocasión tan especial como es la celebración de los 50 años del ISEC. Y además, tener la oportunidad de comentar la disertación magistral de la primera cátedra, Juan Antonio Morales, a cargo del mismo Juan Antonio. Mi agradecimiento a la directora del ISEC, Fernanda Vanderley, por esta amable invitación y desafío. ¿En qué situación me has puesto? Como pudieron apreciar en la presentación de Juan Antonio, estamos ante un estudio de gran envergadura histórica que abarca 200 años, demostrando un profundo entendimiento del proceso histórico dentro del cual se ha tejido el desarrollo económico de Bolivia. Este esfuerzo de síntesis es realmente notable y quiero empezar felicitando a Juan Antonio por la valentía de asumir un reto de tal magnitud, que ha manejado con considerable disciplina y éxito. No se me ocurre otro economista o investigador boliviano o extranjero que pudiera haber realizado con la audacia y precisión analítica de Juan Antonio el trabajo que ha hecho. Yo he tenido el privilegio de leer el trabajo y son 19 páginas. Si breve, doblemente bueno. En su conclusión, Juan Antonio señala con acierto, cito: Bolivia es un ejemplo de condiciones iniciales favorables y riquezas naturales razonables que se han erosionado por una gestión deficiente, episodios frecuentes de inestabilidad económica y política, una cultura que ha obstaculizado la construcción de instituciones, baja productividad laboral y, sobre todo, una exagerada intervención estatal en la economía. Esta observación le lleva a afirmar que los fallos del desarrollo liderado por el Estado son evidentes. Estoy plenamente de acuerdo con esta conclusión. Y la destaco porque temo que estamos, a pesar de todo el proceso histórico que se ha llevado a cabo, en exactamente la misma situación. Y espero tocar ese tema al final. Es admirable y digno de celebración, en mi opinión, que un economista de la talla de Juan Antonio Morales incorpore una perspectiva histórica de largo alcance. He tenido el privilegio de leer y comentar previamente otros de sus trabajos que adoptan un enfoque similar. Son pocos los economistas que realmente tienen una afición y tienen una dedicación a analizar el largo plazo y a remontarse a la historia y leer lo que algunos historiadores intentamos producir. Él ha tenido la gentileza de hacer lo mismo con algunos trabajos míos, es decir, leerlos, siempre aportando observaciones que han enriquecido enormemente el análisis. Esto resalta otro de sus grandes atributos, su apertura a la crítica constructiva y su generosidad al dedicar tiempo y esfuerzo para revisar con detenimiento los trabajos de otros colegas. Este intercambio académico, aunque simple, es crucial para el desarrollo del conocimiento y lamentablemente aún no es una práctica habitual en Bolivia. Quienes hacen investigación, quienes hacemos investigación, tendemos a encerrarnos en nuestras oficinas y sacar los documentos para adelante. Todavía no hay, en mi perspectiva, una cultura de la evaluación de pares, de la crítica, etc. Entonces, celebro ese aspecto y como bien lo planteó Fernanda, Juan Antonio tiene una enorme apertura además para interactuar con personas de otras disciplinas y otros puntos de vista. Entrando en materia, el trabajo de Juan Antonio combina magistralmente las dimensiones económicas, políticas y sociales para entender la complejidad del desarrollo boliviano a lo largo del tiempo.
Efectivamente, Juan Antonio, por ejemplo, conjuga estos tres lentes al analizar la formación de la República en el siglo XIX, donde toca aspectos como los efectos de la Confederación Perú-Boliviana, la Guerra del Pacífico, la expansión de la hacienda a costa de las tierras de las comunidades indígenas en el proceso de desarrollo. Seguidamente aborda el boom económico del estaño, la percepción social sobre los varones del estaño, el inicio de la regulación estatal sobre la economía, que él remite a las tradiciones legales del siglo XIX, y los vientos nacionalistas posteriores a la Guerra del Chaco en el desarrollo durante la primera mitad del siglo XX. O sea que su abordaje es amplio y extenso y va tocando hitos, como algunos de los que he mencionado, que logra él tejer en su análisis del desarrollo a largo plazo de Bolivia. A la vez, destaca las disparidades de oportunidades y la distribución del ingreso, como ya lo he planteado. A pesar de ello, y como también ya lo he planteado, creo que es importante volver a reiterar que en 1950 el PIB de Bolivia relativo al promedio ponderado de los países de América Latina estaba alrededor del 75%. Y hoy día, como también lo ha manifestado, está apenas en un 46%. Pues creo que esto debería llevarnos a alguna reflexión. Aparentemente, por lo menos por esta medida, uno podría argumentar que en 1950, desde una perspectiva de PIB, que no es todo, yo sé, pero es algo importante, estábamos mejor en relación a los otros países. Entonces los otros países han podido crecer más que lo que hemos crecido nosotros. En su análisis de la Revolución Nacional, claramente asevera que la nacionalización de las minas fue, cito, muy audaz, pero pobremente concebida y ejecutada. Concuerdo con la explicación que da y extraño la ausencia del análisis de la cogestión laboral y el crecimiento de la mano de obra como un motivo más por el descalabro de Comibol. Esto apoyaría su tesis de la baja productividad laboral. Por otra parte, como ya he destacado, a pesar de los grandes logros sociales de la Revolución Nacional en cuanto a la construcción de ciudadanía, etcétera, en términos del decremento del PIB, el PIB per cápita en Bolivia entre el 52 y el 59 decrementó en un 22%. Fue un costo alto. Ahora, es interesante que Juan Antonio lanza la hipótesis de que este alto costo de lograr eso, los objetivos de la revolución, de alguna manera inocularon a Bolivia de la violencia que, por ejemplo, vivieron otros países vecinos que no lograron absorber los problemas sociales a través de métodos democráticos o revoluciones. Argumenta, como ya lo hemos visto, que la inestabilidad macroeconómica y la inflación fueron un lastre para el desarrollo. Sintetiza bien los logros del proceso neoliberal y argumenta, y esto quiero destacar, que la disatisfacción popular con ella, con el interludio neoliberal, se remonta en el fondo a que estas políticas eran anatema en un país con tradición estatista. Y como lo ha notado, el fino análisis que hace destaca, yo por ejemplo no estaba consciente de esto, sobre las sequías, por una parte, y la devaluación brasilera, y ahora todavía has entrado en más detalle para hablar el efecto que esto tuvo en la maquila en Cochabamba. Entonces creo que esto solamente ilustra cómo puede pasar de los grandes agregados al fino detalle de lo que estaba ocurriendo en un contexto particular. El trabajo de Juan Antonio aborda muchos temas sugerentes y a la vez, como todo buen análisis, se constituye en un punto de partida que provoca seguir pensando sobre el tema. En mi caso, quiero compartir algunos aspectos que me surgen al reflexionar sobre el trabajo de Juan Antonio. Primero, la complejidad de la geografía y lo que esto ha representado en la vertebración e integración del país. Como sabemos, Bolivia es un país montañoso en la parte andina, con valles y llanos, pero la mayor parte de la población estaba originalmente en el altiplano, que era la parte más pobre. Entonces, yo creo que es importante considerar la geografía como un factor en el desarrollo económico, una línea de estudio que había iniciado Gallup, Sachs y Mellinger a fines de los 90.
Además, claro está el enclaustramiento de Bolivia, pero en la integración del país creo que es importante también destacar los altos costos de construcción de carreteras y de ferrocarriles y los bajos volúmenes de carga para hacerlos rentables. Si alguien me dijera, sintetiza en 3 o 4 palabras cuál es el resultado del desarrollo ferroviario en Bolivia, yo diría altísimos costos de construcción, insuficiente carga para justificar la inversión. Por otra parte, el papel de la infraestructura también es importante y tiene implicaciones, por una parte, sobre la deuda externa. Y otro aspecto que también me parece que es recurrente en el caso de Bolivia, analizando informes de desarrollo, es el óbice del mantenimiento. La carencia del mantenimiento de la infraestructura que se construye en nuestro país es permanente, creo que tiene que ver con una cultura institucional. Tal vez también tiene que ver con algún grado de restricción presupuestaria, pero fundamentalmente un tema de cultura. Entonces, al no haber mantenimiento de una infraestructura que nos ha costado bastante dinero y que obviamente ha incurrido en deuda externa, ¿para qué es el próximo préstamo? Para volver a recauchutar o volver a mejorar la carretera que solamente hace 5 años se había financiado, pero claro, como no se ha mantenido, hay que volver a hacer. Ese es un tema que me parece que es constante. Segundo, en Bolivia ha habido cambios demográficos significativos. Por ejemplo, la migración interna del occidente al oriente, al inicio con las sugerencias del Plan Boan y la Marcha al Oriente, del campo a la ciudad. Hoy Bolivia es un país urbano. Además, Bolivia es un país que exporta capital humano. Un alto porcentaje de la fuerza de trabajo boliviana está en la Argentina y en Brasil. Y hoy día las remesas son una importante parte del flujo de ingresos de Bolivia, por una parte. Por otra, en el ámbito demográfico, también creo que es importante volver a recalcar los bajos niveles de capital humano, particularmente relativo a nuestros países vecinos, que sin duda es una de las causas de la baja productividad laboral a la que hizo referencia Juan Antonio. Tercero, y quiero plantearles aquí una hipótesis del deterioro de la institucionalidad. ¿Y qué entiendo por institucionalidad? Entendiendo el desarrollo institucional como aquel de las reglas del juego, las regulaciones, las normas, las leyes, los derechos, responsabilidades, así como los derechos de propiedad. Y quiero remitirme a un punto que tocó Juan Antonio respecto a los recursos naturales. Bolivia fue y sigue siendo un país minero, pero acompáñenme en esta metáfora. De los varones del estaño a las maras del oro. Creo que en ese ejemplo podemos ver el deterioro de todos estos aspectos. Y justamente destaca la ausencia de confianza, la desorganización en la tributación, la distribución del ingreso y obviamente la mentalidad rentista. Con ello quiero volver a destacar la importancia que Juan Antonio le da a la carencia del desarrollo institucional boliviano que vivimos hoy. Qué gran contraste, por otra parte, con lo que hoy celebramos, 50 años de vida del ISEC. No es un logro menor. Quiero felicitar a todos los que contribuyeron que el ISEC se desarrolle como lo ha hecho y tan claramente como lo indica su directora Fernanda Vanderlei, y claro, y esto es importante, a la institución que cobija al ISEC, a la Universidad Católica Boliviana. Y realmente es un gran placer escuchar, y vamos a hacer seguimiento, al apoyo que han comprometido al ISEC para que siga en este camino, por una parte, y por otra parte, fortaleciendo algo que también mencionó Juan Antonio al final, la carencia y la ausencia y todo lo mucho que todavía hay que hacer para que la investigación en Bolivia prospere. Mirando hacia el futuro, hoy se inaugura la Cátedra Juan Antonio Morales y hago votos que ésta sea tan vigorosa y longeva como el ISEC. Abrigo que permita a futuros investigadores e investigadoras, primero de Bolivia y luego de países vecinos, reflexionar y escribir en el propio ISEC sobre los desafíos del desarrollo boliviano con una mirada interdisciplinaria que además
analice problemas estructurales importantes para luego realizar sus respectivas cátedras magistrales. Felicitaciones al ISEC por todo lo logrado hasta el momento, larga y productiva vida de aquí en adelante. Que la cátedra Juan Antonio Morales se institucionalice y florezca. Estimado Juan Antonio, un honor haber podido comentar tu trabajo y ahora sí te paso trabajo, con muchas ganas de verlo publicado en formato ampliado y en español. Gracias a todos ustedes por su atención y participación en este significativo evento.